Bendiciones, ¿cómo les va? Quien les habla y les saluda, su hermano en Cristo, el pastor Oscar Castrejón, nuevamente con ustedes a través de este canal, de esta emisión. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor puso en mi corazón después de haber estado orando por este momento que vamos a compartir. Y voy a hablar acerca de un tema que quizás es un poco difícil de compartir por el aspecto de que estamos viviendo un tiempo en donde mucha gente no entiende exactamente qué es lo que significan los dones del Espíritu Santo. Y hoy les voy a hablar acerca del espíritu falso de Dios. El espíritu falso de Dios también puede ser llamado el espíritu de adivinación o el espíritu de falsa profecía. ¿Por qué lo llamo espíritu de falso Dios? ¿Por qué? Porque, mire hermano, este espíritu es muy astuto. Cuando hablo de espíritu, estoy hablando de un demonio, de un espíritu inmundo. Y este espíritu es muy astuto. Todos los espíritus, todos los demonios son inteligentes. De hecho, la palabra demonio significa ser inteligente en el original griego. Y estos seres son astutos, son inteligentes. Pero especialmente este espíritu es muy astuto, muy sutil, de tal manera que se ha logrado infiltrar dentro de las iglesias del Señor. Y la misma Biblia nos lo muestra, y desde los tiempos del apóstol Pablo y del apóstol Juan, cuando ellos escribieron sus respectivos libros, podemos ver que este espíritu ya estaba trabajando, ya estaba empezándose a introducir en las iglesias. Hoy en día, después de casi 2000 años que han pasado de iglesia en la tierra, pues este espíritu definitivamente está en medio de nosotros, en medio de nuestras reuniones, en medio de hermanos que tú piensas son cristianos, inclusive están en grandes y predicadores y grandes predicadoras. ¿Por qué le llamo el falso espíritu de Dios? ¿Por qué lo llamo espíritu de falsa profecía? Porque en realidad este espíritu es de adivinación, es un espíritu de adivinación. Pero si decimos que solamente es de adivinación, muchas personas en la iglesia van a decir, no, es que nosotros ya no vamos con los adivinos, yo no soy adivino, yo no soy adivina. Aquí en las iglesias no hay adivinación, pero sí hay falsa profecía y sí hay personas, muchas de hecho, que hablan diciendo, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me hizo sentir, ¿sí? Y empiezan a dar una palabra que ellos dicen proviene de Dios. Ellos dicen, Dios es el que está diciendo. Y la falsa profecía dice, así dice el Señor. Hace muchos años yo he estado confrontando este espíritu, he estado teniendo peleas contra él. Y de hecho quiero decirles que este espíritu en un tiempo estuvo influenciando mi vida en el ministerio que yo estaba operando, que yo estaba ministrando de parte de Dios. La palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos nos muestran a una muchacha que estaba poseída por el demonio de adivinación. Y este pasaje es un gran ejemplo de cómo ellos dicen cosas que son verdad para poder ganar autoridad y para poder ganar la confianza de la gente. Antes de leer este pasaje del libro de los Hechos, ahí en el capítulo 16, versículo 16 en adelante, quiero comentarles cómo ha sido estos enfrentamientos que yo he tenido. Sobre todo les quiero contar un par de ocasiones, un par de anécdotas. Recuerdo hace muchos años, casi unos 20 años atrás, yo tengo 25 años siendo cristiano, casi 20 años predicando la palabra de Dios. Y recuerdo que yo me estaba congregando en la iglesia y sentí de parte de Dios consagrarme por un espacio de unos 3 meses en los cuales yo iba a entrar en un tiempo de ayuno y de oración. Entonces decidí estar ayunando 2 veces por semana
y estar en oración, lo más que pudiera. Obviamente tenía que hacer mis labores y todo lo demás, pero siempre estuve muy consagrado a Dios. En ese tiempo el Señor me ministró muchísimo. Pero recuerdo que ya casi para terminar esa temporada que yo estaba consagrándome para el Señor en ayuno y oración, llegó una hermana de la iglesia y me estaba esperando afuera de la iglesia. Y cuando me vio, me paró y me dijo, me señaló así con el dedo y me dijo: así te dice el Señor, yo estoy enojado contigo porque tú no estás buscándome como debes de buscarme. No lees la Biblia y no oras. Te dice el Señor que si no cambias, entonces van a venir tiempos muy difíciles para tu vida. Y yo me quedé así, hermanos. Y yo en ese entonces yo no tenía tanta experiencia, y quiero decirles que la verdad sí me impresionó lo que me estaba diciendo esta hermana, porque esta hermana era considerada profeta o profetisa, de esas profetisas que hay muchas en las iglesias, porque a veces se levantaba o a veces le daba a la gente palabra del Señor. Y entonces yo quiero decirles que esta palabra a mí me impresionó, realmente me trató de confundir, quiso llevarme a un tiempo, una temporada de como desánimo, porque yo dije, bueno, pero ¿por qué el Señor está enojado conmigo? Si yo estoy orando, estoy ayunando, estoy buscando mucho a Dios, es el tiempo que más estoy buscando a Dios, ¿por qué me dijo esto esta profeta? Y en oración, hermanos, Dios es bueno, Dios siempre te habla cuando tú eres sincero. Y Él me habló y me dijo que Él no había mandado a esa mujer estaba equivocada y no era Él quien me estaba hablando. Y después, porque Dios cuando habla, siempre va a confirmarlo con su palabra, hermano. Entonces yo leyendo el libro de Jeremías, recuerdo que encontré el pasaje donde Jeremías confronta a los falsos profetas que estaban profetizándole mentira al pueblo de Dios. Y Dios le dice, si no me falla la memoria, eso está en el capítulo 23 de Jeremías, y ahí le decía el Señor a Jeremías: yo no los envié, yo no los mandé. Ellos de su propio corazón están diciéndole a mi pueblo mentira. Hermano, y este espíritu está trabajando mucho en las iglesias. Inclusive muchos pastores tienen a este espíritu ministrando a sus feligreses. Y yo sé que lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero hermanos, es una realidad. Después, con el paso del tiempo, recuerdo una temporada donde estuve predicando por varios años en la radio. Yo tenía un programa en la radio, 1480 me acuerdo era el dial, y allí mucha gente me escuchaba cuando yo predicaba, yo ministraba, oraba por los enfermos, etc. Y casi siempre después de la predicación y de la administración que daba, me quedaba un par de horas atendiendo llamadas, porque la gente me llamaba mucho por teléfono. Recuerdo una de esas llamadas era un hermano que me llamó y me suplicó muy encarecidamente que fuera a su casa porque quería que orara por su hija estaba en muchos problemas, y fuimos mi esposa y yo a orar por esa pareja. Recuerdo entonces cuando llegamos, mi esposa estábamos orando por la muchacha, pero yo los veía ellos demasiado, tenían una cara, hermanos, pero muy abatida. Me acerqué a ellos y les pregunté qué les pasa, qué tienen, y ellos me dijeron: lo que pasa es que nosotros nos queremos salir de la iglesia donde vamos porque estamos viendo que hay muchas cosas muy malas, ahí están pasando cosas muy malas, se están haciendo mucha injusticia, hay pecados ocultos, etcétera, etcétera. Y yo les dije: ¿qué pasa? ¿Por qué no se salen? Y entonces ellos me dijeron: es que tenemos miedo porque la pastora ya nos dijo que si nos vamos de la iglesia nos va a caer un cáncer o nos va a venir un accidente. Y entonces yo le dije: pero eso no es de Dios. Y me dijo: sí es de Dios, porque
Cada vez que ella profetiza, cada vez que ella declara esas palabras, se cumple. Ya hemos visto varias personas y empezaron a decir nombres entre ellos dos. Sí, ¿te acuerdas de fulana, de tal, que la pastora le dijo que le iba a dar cáncer? El pastor le dio cáncer. Y a fulano que se salió, la pastora le dijo que iba a haber un accidente y se accidentó. Y a otro le dijo que su matrimonio se iba a acabar, se iban a divorciar. Y entonces yo y mi esposa nos quedamos viendo y le dijimos a esta familia: eso no es de Dios, eso no es de Dios. Porque, querido hermano, póngame mucha atención, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, cuando habla una palabra hoy en los tiempos de la iglesia, es una palabra que tiene que ajustarse a los estándares y a las normas, a la autenticidad que Dios ha dado en su palabra. El Espíritu Santo, cuando habla, no va a dar palabra de maldición, porque está escrito, y eso espero ahondarlo un poco más al final de la prédica, o si no nos da tiempo, vamos a extendernos a un siguiente programa para poder cubrir todas las áreas de esta enseñanza, porque es muy amplia. Entonces, la palabra de Dios ahí en 1 Corintios, capítulo 14, dice claramente que el don de profecía ha sido dado por Dios para edificar, para consolar y para consolar y exhortar, que es animar. Consolar, edificar y exhortar. De ahí en fuera, la única otra cosa que puede hacer el Espíritu Santo es redarguir a alguien para que se arrepienta. Pero el Espíritu Santo, ojo, nunca va a dar una palabra en la cual te va a decir que te va a caer una maldición, o que te vas a morir, o que te va a pasar algo malo. A no ser, y estos son casos muy raros, porque sí vemos en la Biblia algunos casos en donde los apóstoles sí decretaron un juicio de maldición. Por ejemplo, Pedro con Ananías. Ananías le estaba robando el dinero a Dios. Escuche bien lo que le digo. Ananías le estaba robando el dinero a Dios, un dinero que tristemente era de él. Por eso Pedro le dijo: te lo hubieras quedado mejor tú, en vez de habérselo dado a Dios y luego robártelo. Y por eso fue la gravedad de ese asunto. Y por eso Pedro dijo: hoy no vas a salir vivo de esta reunión. Esa es una. La otra que podemos ver es con Pablo el apóstol, que cuando estaba predicándole al procónsul, dice la Biblia que a un lado de él había un brujo, un ocultista, un satanista, llamado Bar Jesús. Vea, qué curioso, Bar Jesús. Bar Jesús es hebreo y significa hijo de Jesús. Pero este era malo. Pablo dice, lleno del Espíritu Santo, dice el pasaje, Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró y le dijo: hijo del diablo, por cuanto estás tratando de trastornar los caminos del Señor, hoy mismo quedarás ciego. Entonces, hermano, estas son las únicas dos veces que vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo opera. Tienes que entender también que estamos en la dispensación de la iglesia. No estamos en el Antiguo Testamento. Escúcheme bien, óigame bien y póngame mucha atención. Este es un tema, el de los profetas, que es un poquito complicado, es un poquito difícil de explicar, y muchas personas tienen sus propias posturas y sus propias posiciones. Pero la Biblia es clara. Yo personalmente me dejo llevar por lo que dice la Biblia, no por lo que dicen las personas, no por lo que dice el pastor aquel, o la eminencia aquella, o el apóstol aquel. No, tiene que ser lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, hermanos míos, que los profetas llegaron hasta Juan. Los profetas y la ley llegaron hasta Juan el Bautista. Eso lo dijo Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que los profetas y la ley, se estaba refiriendo Jesús al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está formado por la ley de Moisés, el Pentateuco, los 5 libros que Moisés escribió, y los libros de los profetas. Y por eso la llegada de Juan marcaba el final de ese periodo.
ya no más se iban a levantar profetas de la categoría de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Habacuc, etcétera, etcétera, que iban a profetizar palabra que más adelante se iba a convertir en parte de la Biblia o del Antiguo Testamento en ese caso. Pero después del Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice ahí en el libro de Efesios que se forma la iglesia y después de la llegada del Espíritu Santo, el Señor da dones a los hombres. Efesios capítulo 4, y ahí están los 5 ministerios que todavía tienen que estar activos. No podemos mocharle a la Biblia, hermanos. Ahí dice que hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y maestros, y estos 5 ministerios han sido dados a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. No podemos quitar a los apóstoles, no podemos quitar a los profetas. Y aquí me voy a tomar un tiempo porque tengo que explicar esto muy claramente porque la gente está bien confundida. Los apóstoles de la iglesia de hoy en día no son esos apóstoles famosos que tú conoces y ves por la televisión y por el YouTube y por las redes sociales que se llaman apóstoles. Ellos no son los apóstoles de la Biblia. ¿Por qué? Tienes que estudiar la Biblia, hermanos. Pablo el apóstol, él escribió en sus cartas cuáles son las características de los verdaderos apóstoles y de los verdaderos profetas. Las características de los verdaderos apóstoles son que Jesús se les haya aparecido y les haya enviado personalmente Jesús a hacer una obra. Precisamente la palabra apóstol no fue traducida del griego al español, se quedó como apóstol, que en griego es apóstolos, y apóstolo significa un enviado especial. Te lo explico rápido, no me queda mucho tiempo, pero rápido. Entonces vean, hay un jefe de una compañía. El jefe tiene que ir, digamos, está en Texas, tiene que ir a Arizona. No puede ir, tiene muchas cosas que hacer. Entonces llama a un empleado de confianza y le dice, mira, yo te voy a dar mi autoridad, el poder para que tú firmes por mí, para que tú hables por mí en las juntas que van a haber. Todo lo que tú digas está ajustado a lo que yo quiero. Yo te conozco, yo sé que tú vas a hacer exactamente como yo te he pedido. Y entonces todo lo que tú hagas y digas es como si yo lo estoy diciendo. Y eso es un enviado especial, ¿sí? Entonces en la iglesia, el apóstol es alguien así. Jesús tuvo que se le ha aparecido a ese hombre y decirle, yo te voy a enviar a China, yo te voy a enviar a Houston, yo te voy a enviar a aquel. Pero no solamente con eso basta, porque el apóstol tiene que ser una persona que está arriesgando constantemente su vida. Hermanos, los apóstoles que ves tú hoy en la televisión, los apóstoles que tú ves hoy en el YouTube, ellos no arriesgan su vida. Ellos lo que quieren es dinero, es fama, popularidad. Por favor, abre tus ojos, hermano. Los verdaderos apóstoles arriesgan su vida por el Señor Jesucristo. Y ellos van a lugares donde nadie más va. Se van a la India, se van allá a Afganistán, se van a Irán, se van al África con las tribus caníbales, se van allá al Amazonas, se van allá al cerro, a la montaña, donde están los sicarios, los brujos, los hechiceros. Allá van los apóstoles. Esos sí son apóstoles. Ellos no andan pidiendo dinero. Es más, te voy a decir algo. El que es un verdadero apóstol ni siquiera se hace llamar apóstol. Para mí, yo veo todas esas características en los misioneros, en los que van a las misiones y que no andan pidiendo dinero, sino ellos van enviados por Dios y Dios les provee. Dios hace señales a través de ellos. Dios levanta ministerios allá donde van, en lugares remotos. No son famosos ellos. Amén. Y los profetas, escucha bien, los profetas de Dios, los que son verdaderos profetas en la dispensación de la iglesia, son predicadores, hermano. Porque la palabra profeta significa el que es enviado de Dios para proclamar el mensaje que Dios quiere proclamar. Tenemos una confusión muy grande hoy en día en las iglesias porque mucha gente
piensa que el profeta es el que anda diciendo, así te dice el Señor, así te dice el Señor, oh, el Señor me reveló, el Señor me dijo aquello. Ese no es el verdadero profeta. ¿Acaso, si es verdad que Dios le está usando por medio de un don, esa persona quizás tenga el don de profecía? Pero el verdadero profeta es un predicador, es un maestro de la Biblia, puede ser hasta un pastor, y este hombre o esta mujer están proclamando la palabra de Dios, que es la Biblia. Amén. Entonces hay una confusión muy grande con esto, y por eso es que el espíritu de adivinación se ha logrado infiltrar, el espíritu de falsa profecía, el espíritu de falso Dios se ha logrado infiltrar en nuestras iglesias. Este espíritu, hermanos, está haciendo mucho daño. ¿Sí? Ahora voy a leer rápidamente el libro de los Hechos y no me va a dar tiempo de acabar, pero voy a hacer una segunda parte. Por favor, cuando este video se acabe, estate atento a la próxima semana o el próximo día del programa, donde vamos a estar dando la segunda parte de este tema que es muy interesante y muy extenso. Hechos capítulo 16, versículo 16. Voy a leerles la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. ¿Qué tenía la joven esclava? Dice que estaba poseída por un demonio. Ponga atención a eso. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Vea, me gusta esta otra traducción lenguaje actual, cómo lo dice. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos una esclava. Esta muchacha tenía un demonio que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera, los dueños de esta muchacha ganaban mucho dinero. El espíritu de adivinación, el espíritu de falsa profecía, el espíritu de falso Dios. Voy a hablar más de esto en el siguiente programa. Este espíritu, es un demonio. Es un demonio. Está poseyendo a la persona o en ciertas ocasiones es una influencia que viene sobre estas personas. Pero mayormente hay una posesión. Y este espíritu tiene la capacidad, hermano. Tiene la capacidad, tiene el poder para anunciar cosas en el futuro. Sí, Señor. Por eso es que muchas personas que tienen este espíritu, este demonio, dicen cosas, hablan cosas según que vienen de Dios y se cumplen, y por eso la gente les tiene miedo y por eso están bajo el control y la manipulación de estas personas. Pero hay características. La Biblia es muy clara. La Biblia nos habla de cómo obra y opera el Espíritu Santo, de cómo obra y opera un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios. Los demonios, hermanos, déjame te lo digo, nunca van a edificar a la iglesia. Ellos están para destruir a la iglesia. Ellos nunca van a llevar a la iglesia, a la persona, a un arrepentimiento, jamás. Los demonios nunca te van a consolar. Ellos lo que van a hacer te van a atormentar. Por lo tanto, cuando un hombre, una mujer te dan una palabra de Dios, sea quien sea el apóstol más grande que te puedas encontrar, sea el predicador, el evangelista más o el profeta más famoso que te puedas encontrar, y te da esta palabra, pero esa palabra te deja atormentado, te deja desconsolado, te deja triste, desanimado, te deja debilitado en la fe, ¿sí? Porque muchas personas cuando reciben este tipo de palabras, su fe se debilita, empiezan a pensar en dejar los caminos de Dios, empiezan a pensar en dejar la iglesia. ¿Por qué? Porque no fue el Espíritu Santo, es un espíritu de falsa profecía, es un espíritu de adivinación, es un espíritu de falso Dios. Y este espíritu no nada más opera en personas que te dicen las palabras de parte de Dios. Este espíritu también opera en algunas personas ministrándoles en sus pensamientos. Hay personas que dicen oír a Dios y son ese tipo de personas que se la pasan diciendo: Dios me dijo, Dios me habló. Yo me he encontrado infinidad de hermanos y hermanas, sobre todo hermanas, y no estoy discriminando, pero es una realidad, son hechos.
Son hechos. Y estas hermanas me dicen, no, es que Dios me dijo que me casara con este hombre. Y después al poco tiempo les va mal, el hombre les pega, el hombre las golpea, el hombre ya no las deja ir a la iglesia. Y entonces llegan otra vez a decir, no, es que ya Dios me dijo que lo dejara, que me divorciara, porque si no, mi misterio se va a acabar. Entonces, espérate, Dios no cambia. Dios no anda diciendo cosas para que te vaya mal. Ese no fue Dios, ese fue un espíritu de falso Dios que te habló a tu mente y tú pensaste que era de Dios. Ahora bien, tengo que aclarar esto antes que me vaya. Muchas personas que tienen este problema, la mayoría o un gran porcentaje no se dan cuenta, están engañados, piensan verdadera, genuinamente que es Dios quien está hablando a través de ellos o que les está ministrando su mente. Pero hay un porcentaje también grande de personas que se hacen locos, que medio saben y se hacen los locos. ¿Y sabes por qué no dicen nada? No quieren dejar eso porque quieren la fama, quieren el dinero, quieren el poder y la manipulación, y este espíritu les da todas esas cosas. Recordemos que esta muchacha le daba ganar dinero a sus amos. El tiempo se me acabó. Voy a seguir una segunda parte, no te la pierdas, porque vamos a ver la conclusión y ahí te voy a dar las características de la verdadera profecía de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bendiciones. Amén.